Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice la palabra de Dios: Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver la introducción a este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Lo hemos leído completo para tener un panorama de esta oración llamada oración sumo sacerdotal. Jesús, en su último momento de su ministerio, esta última noche, conocida como la última cena, él ha lavado los pies a sus discípulos, los ha consolado. Pedro ha dicho: Señor, no me laves, ¿sí? Vos sos mi Señor, no podés lavarme. Y Jesucristo le dice: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después, ¿sí? Jesús está preparando, ¿sí? Está consolando, fortaleciendo y alentando a sus amados discípulos para la hora que se viene. Jesucristo tendría que dar su vida en la cruz, resucitar y ascender a donde él siempre perteneció. Entonces él está preparando, fortaleciendo, consolando, alentando a sus discípulos, porque él se estaba por ir.
pero Él les ha dicho que no los iba a dejar solos, ¿sí? Y que Él vendría con el Padre a morar en aquellos que crean en Él. Entonces, Él de esta manera ha concluido su sermón, podemos decir, desde el capítulo 13 al capítulo 16, 33. Y ahora dice estas cosas, habló Jesús, ¿sí? Levantando sus ojos al cielo, dijo. Ahora hace esta oración gloriosa que podemos ver en este capítulo, ¿sí? Se nos permite, ¿sí? Si me lo permite, simbólicamente, mirando este texto, se nos permite correr un poquito la cortina del velo donde vemos a Jesús entrando al lugar santísimo y hablando con su Padre. Simbólicamente hablando, podemos entrar al lugar santísimo y ver a Jesús, nuestro sumo sacerdote, hablando con Dios. Este sumo sacerdote que traspasó los cielos, como dice Hebreo. Él está hablando con su Padre y tenemos esta preciosa oración. Esta oración es conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. En nuestro primer punto, vamos a ver estas cosas habló Jesús, como decía recién. Ha lavado los pies de sus discípulos, ha preparado a cada uno de ellos, ¿sí? Les ha dicho que no teman, que Él tendría que ir al Padre a preparar una morada, pero que ellos sigan creyendo en Dios y que crean en Él, porque Él volvería a buscarlos. Entonces está consolando a sus discípulos y preparándolos para la hora que venía. Entonces Jesús les ha revelado que Él tiene que ascender al Padre, que volverá a buscarlos, les ha prometido no dejarlos solos, ¿sí? Él le dice, no los dejaré huérfanos. Él enviaría al Consolador y dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, en aquel que crea, en aquel que me ame. Si lo podemos ver, si quieren repasamos capítulo 14 de Juan, del 1 al 3, Jesús les ha dicho, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Y en el versículo 18 de este mismo capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el capítulo 15, versículo 11 y 12, dice Jesús, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo los he amado. También Jesús les ha dicho que el mundo los iba a aborrecer. ¿Sí? Decíamos la otra vez, hoy en día la gente espera de los evangélicos, o muchos evangélicos están diciendo, Jesús te va a solucionar todos tus problemas y vas a vivir en un mundo feliz. Y eso es mentira, ¿sí? Dios nunca ha prometido eso, sino que Jesucristo ha dicho, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él les ha dicho que el mundo los iba a aborrecer por causa de su nombre y porque Él los escogió del mundo y porque ellos no pertenecen al mundo. Entonces, Él de esta manera les ha dicho, estas cosas les ha hablado, para que ellos puedan entender en su hora más oscura. ¿Sí? Juan 15, del 11 al 15. Leemos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho saber. Y en el versículo 18 tenemos, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? El mundo aborrece a los hijos de Dios porque no conoce a Dios y porque los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. Entonces, Jesús les ha dicho estas cosas, les ha hablado y ahora va a orar. Él ha preparado a sus discípulos, es la última reunión que tiene con sus discípulos antes de ir a la cruz,
porque después de esto van al huerto, ¿sí? Y Jesús es arrestado. Pero entonces, en esta mañana nosotros vamos a ver cómo Cristo preparó a sus discípulos para su separación y también para todas las cosas que vendrían sobre ellos y ellos tendrían que soportar. Después de este semejante sermón que comenzó en el capítulo 13 y terminó en el versículo 33 del capítulo 16, Jesús hace esta oración al Padre. ¿Sí? Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nuestro segundo punto es: Padre, la hora ha llegado. A lo largo de todo este evangelio, nosotros encontramos frases como, por ejemplo, iban a arrestar a Jesús, pero todavía no había llegado su hora. La primera frase en el primer versículo que encontramos en Juan capítulo 2, si quiere buscarlo, es cuando en las bodas que Jesucristo fue invitado, se quedan sin vino. Y la madre de Jesús le comenta esto a Jesús. Y ahí es donde él pronuncia estas palabras, que su hora no había llegado. ¿Sí? Pero ahora en el capítulo 17 vemos que él dice: Padre, la hora ha llegado. Aquella hora para la cual él había venido. Juan capítulo 2, verso 4. Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sí? También tenemos en el capítulo 7 de Juan, capítulo 7, versos 6, 8 y 30. Juan 7, versículo 6. Entonces le dijo Jesús: mi tiempo aún no ha venido, pero vuestro tiempo siempre está preparado. El versículo 8. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y el versículo 30 dice: entonces procuraban prenderlo, pero nadie puso su mano sobre él porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8 de Juan, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar del tesoro, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. En el decreto soberano de Dios, que entendemos por la palabra de Dios, Dios ha decretado todas las cosas. Todo lo que sucede está ordenado por Dios y Él lo ha decretado. ¿Sí? Cuándo vamos a morir, cuándo vamos a nacer, ¿sí? Todas las cosas han sido decretadas. Jesús sabía, al ser Dios, que todavía su hora no había llegado. Y Él lo decía, y la Escritura, Juan nos muestra y dice, porque su hora no había llegado, no lo arrestaban justamente por esto, porque su hora no había llegado. Pero Jesús sabe cuándo iba a llegar su hora. Ahora Jesús empieza a decir desde el capítulo 12 que su hora había llegado. Miren lo que dice el capítulo 12 de Juan, siempre en Juan, versículo 23 y 27. Dice Juan 12, 23. Entonces Jesús les respondió diciendo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero por esto he llegado a esta hora. Jesús era consciente de que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre. Había llegado la hora de ser glorificado. Capítulo 13, versículo 1, donde comenzó su último sermón cuando celebró la última cena con sus discípulos. Capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que Jesús sabía que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Entonces tenemos esto y en el capítulo 16:32 dice, he aquí la hora viene y ahora ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús es consciente de que su hora había llegado y también la hora de Jesús ahora en este último tiempo para ser glorificado era la hora de que Jesús cumpla profecías, tipologías y símbolos que estaban escritos en el Antiguo Testamento y que debían cumplirse en él. Todo lo que estaba escrito de Jesucristo, del Mesías, en el Antiguo Testamento se cumplió en él. Entonces llegó la hora también de cumplir profecías, tipos y símbolos. Su hora había llegado. Y como Jesús es Dios, él era consciente de que tenía que atravesar por esta situación. La hora de pasar de este mundo al Padre, pero ¿cómo sería? Como estaba planeado y como estaba escrito. ¿Sí? Todos conocemos Isaías 53. Veamos lo que dice el Salmo 40. Antes de ir a Isaías 53, veamos lo que dice el Salmo 40, lo que decía acerca de Jesucristo. Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación por el pecado no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Isaías 53 hablaba y dice lo siguiente. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el trabajo de su alma y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La hora había llegado, la hora de pasar de este mundo al Padre. Y él dice, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué es lo que pide? Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y uno dice, ¿cómo puede Dios recibir la gloria teniendo a su Hijo en la cruz y derramando su ira? Bueno, cuando Jesús dice la hora ha llegado y pide que Él sea glorificado,
para que a través de esto el Padre también sea glorificado. Jesús no solamente está viendo la cruz, Jesús está viendo la cruz, la resurrección, la ascensión y la coronación. Él está viendo el panorama completo, porque él no iba a quedar en la tumba. Era la hora de efectuar la obra de redención. Todos los pecados de los pecadores que Dios iba a salvar fueron puestos sobre Cristo, serían puestos sobre Cristo y Dios derramaría su ira. Pero Jesucristo es quien satisface la ira de Dios. Luego Él resucita, venciendo la muerte, a Satanás y al mundo. Y ahora Él justificará a muchos. Será glorificado, ascenderá a los cielos y se sentará a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la hora en la cual el Hijo iba a ser glorificado, y si el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado, porque Él quien le resucitó de los muertos con poder y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La hora de la glorificación se ha acercado. Jesús pide ser glorificado y a través de esta muerte Dios sería glorificado también. A través de la muerte, resurrección, glorificación, ascensión y entronación o coronación, como quieran decirlo. ¿Sí? Ahora, esta es la hora que Jesús estaba hablando. Y bueno, ¿cómo sería? Bueno, como estaba escrito, como estaba planeado y la escritura se debía cumplir. Dijimos que Jesucristo dice que la hora ha llegado, la hora de cumplir profecías, tipos y símbolos. Todo profecía, todo símbolo, todo tipología que había en el Antiguo Testamento acerca de Cristo debía cumplirse. Bueno, Él moriría en la cruz por los culpables. La deuda que teníamos con Dios sería saldada. Él resucitaría y estaría a la diestra de Dios. Ahora, ¿cuál era su misión en la tierra? Él debía darnos el conocimiento de Dios y glorificar al Padre. Miren lo que dice Juan 12, 46 y 47. Este es el propósito con el cual Jesús vino a la tierra. 12:46 de Juan. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este era el propósito con el cual Jesucristo había venido. Esta es la hora de él ser glorificado. Y capítulo 16, versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto debía cumplirse. La hora de que Jesucristo sea glorificado, que Dios sea glorificado, porque a través del sacrificio perfecto de Cristo, Dios salvaría a muchos pecadores por la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces esto debía cumplirse. Dios es glorificado porque todo esto es una obra trinitaria. Dios el Padre enviando al Hijo, ¿sí? El Hijo es glorificado, por tanto el Padre es glorificado porque son igualmente Dios. Y el Espíritu Santo traería gloria al Padre y al Hijo. La gloria siempre es del Dios Trino. Juan 16, versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Dios siempre recibe la gloria. El fin último del hombre, o la finalidad última del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, hemos visto las cosas que habló Jesús, la hora a la cual Jesús se refiere de completar la obra de redención, ¿sí? Y la coronación. Y ahora vamos a ver a Jesús como el sumo sacerdote, ¿sí? Jesús, el sumo sacerdote. Jesús tenía 3 oficios, según la Escritura. Jesús debía ser profeta, sacerdote y rey, ¿sí? Por la necesidad que tiene el hombre.
El hombre está muerto en delitos y pecados y tiene necesidad espiritual. Entonces, Jesús, el sumo sacerdote, tenía 3 oficios y debía ejercerlos a la perfección. Él era profeta, sacerdote y rey. Para esto Dios envió a Jesús para salvarnos. La necesidad espiritual del hombre, estando muertos en delitos y pecados, tanto mujeres como varones, muertos en delitos y pecados, no conocíamos a Dios. Entonces la necesidad era que un profeta de Dios nos comunicara la palabra de Dios y nos diera a conocer a Dios. Y nos diga, miren, Dios es así. Ya para eso tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Pero para esto Dios tuvo que enviar a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, para cumplir tipologías, símbolos y profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la necesidad que tenemos de un sumo sacerdote, de un profeta y de un rey. Bueno, dice Deuteronomio 18:5, una profecía acerca de Jesús. Dice Moisés, Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Necesitamos el profeta que nos muestre el camino a Dios, que nos comunique la palabra de Dios. Necesitábamos a Jesús como profeta. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? En Juan 14:9. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque el propósito de Jesús era mostrarnos al Padre, ¿sí? Darnos a conocer al Padre. Para conocer a Dios, la única manera es a través de Jesucristo, ¿sí? Porque Él lo ha dado a conocer. Entonces teníamos la necesidad de que Jesucristo sea profeta, ¿sí? El profeta de Dios que nos dio a conocer a Dios. Él nos ha hablado de Dios y nos lo ha dado a conocer. En segundo lugar, teníamos la necesidad de que alguien interceda por nosotros, de un intercesor. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y Dios no tiene comunión con el pecador. Entonces Dios, que es 3 veces santo, está separado del pecador. Y no había manera, sino solo a través de Jesucristo, este mediador, este intercesor, de que nosotros podamos llegar a Dios. Si no, era imposible, porque Dios no tiene nada que ver con los pecadores. Ahora, necesitábamos un sacerdote, alguien que intercediera por nosotros. Hebreos 7, el texto que leímos al comienzo, del versículo 25 al 28. La necesidad de un intercesor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En la antigüedad, en el otro pacto, Dios había puesto ordenados sacerdotes, pero eran hombres pecadores débiles que no podían hacer perfectos a los santificados. Ahora Cristo esto lo hizo una vez y para siempre, porque Él sí, este sumo sacerdote nos convenía, dice el texto, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Presentarse delante de Dios en representación del pueblo.
¿Sí? Ese era el trabajo del sacerdote, entrar al lugar santo, luego al lugar santísimo, una vez al año, con sangre ajena. Primero ofrecer sangre y sacrificio por sus propios pecados y de su familia. Luego entraba con el sacrificio por los pecados del pueblo. Y de esa manera Dios se reconciliaba de alguna manera o cubría el pecado de los pecadores por un tiempo, porque esto era imperfecto. Todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo, porque este sumo sacerdote era distinto de los demás, porque vive para siempre según el orden de Melquisedec. No muere. Los sacerdotes terrenales, según la ley de la orden levítica, morían y ahí caducaba el sacerdocio. No eran santos, no eran inocentes. Tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Entonces, la necesidad de un sumo sacerdote que traspase los cielos, que sea más sublime que los cielos. Este era Jesús, por eso él tenía que ser, aparte de profeta, también ser sacerdote. Teníamos la necesidad de un sacerdote como Jesús. Hebreos 9, versículo 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de los machos cabríos y los becerros no eran suficientes, porque había hombres imperfectos que no eran santos, ofreciendo sacrificios. Por eso este sumo sacerdote que traspasó los cielos nos convenía que sea santo, sin mancha y que no muera. Por eso, según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin y que intercede por nosotros cada día. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Él hizo la paz. Éramos enemigos de Dios y todo aquel que cree en Cristo y es perdonado por Dios es justificado. ¿Sí? Como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. El hombre es enemigo de Dios por causa de su pecado. Dios es santo, el hombre no. Pero todo aquel que cree en Cristo es reconciliado con Dios y tiene algo que el mundo no tiene o que nosotros no teníamos antes de conocer a Cristo, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz con Dios. Entonces ya no tenemos más a Dios como enemigo, sino que Dios es nuestro amigo. Estamos en paz con Dios. Jesucristo hizo la paz entre Dios y nosotros, gracias a este perfecto sacrificio. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo, no será condenado, porque Él ha hecho esta mediación. Te ha puesto en amistad con Dios. Estamos libres de la condenación en el infierno porque Jesucristo pagó por nuestros pecados y ahora a través de Él, que es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros para siempre delante de Dios, nosotros nos acercamos a Dios. Y Dios nos escucha porque nos recibe a través de su amado Hijo. ¿Sí? Por esta obra perfecta. Entonces este sumo sacerdote nos convenía. Dice el 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Salmo 110:1 dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David está viendo a Jehová diciéndole a su Señor, ¿quién era el Señor de David? Jesús. Jesús también
es rey, aparte de ser profeta y sacerdote. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 25 dice, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nosotros, siendo enemigos de Dios, estábamos bajo el reinado de Satanás. En tinieblas pertenecíamos al príncipe de este mundo. Éramos hijos del diablo. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas. Y necesitábamos un rey. Bueno, Jesús es el rey. Por eso Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses 1:13, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús es rey. Perdón. Entonces, el triple oficio de Cristo, como profeta, sacerdote y rey, se cumplen a la perfección. Necesitamos a Jesús como profeta. Él es quien nos comunica la voluntad de Dios. Conocemos a Dios a través de Jesucristo y a sus palabras que nos ha dejado en su santa palabra. Necesitamos que alguien haga esa mediación, ¿sí? Como dice el apóstol Pedro en Hechos 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otra manera de ser salvos de la condenación y del infierno, no hay otra manera de llegar a Dios, no hay otra manera de que Dios nos escuche, si no es a través de Jesucristo. Hay gente que piensa que Dios los va a escuchar igual porque prende una vela o porque ora o porque reza. Dios en su palabra recibe a las personas que se hayan arrepentido, que hayan creído en Cristo, y nos recibe a través de Cristo, porque Cristo es el único mediador que intercede delante de Dios y que también nos comunica la voluntad de Dios. Así que si alguien cree que se acerca a Dios fuera de Cristo, no se está acercando a nadie, le está hablando al aire, porque Dios no lo escucha, tampoco lo atiende. Debe arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces este rey, este sumo sacerdote, este profeta nos convenía, y el triple oficio de Cristo se cumple a la perfección. Y él dice estas cosas, habló Jesús, él ha comunicado la voluntad de Dios a sus siervos, a sus discípulos, y ahora ora y intercede por ellos. Intercede por él, intercede por sus discípulos e intercede por nosotros, por todos aquellos que creerán por la palabra de ellos. En esta oración sumo sacerdotal, Jesucristo pide por él, pide por sus 11 discípulos y pide por todos aquellos que a lo largo de la historia, y acá entramos nosotros, Jesucristo en este día oró por nosotros, para que nosotros seamos guardados por el poder de Dios y que seamos uno y que le demos la gloria a Dios. Esto es la belleza de la oración sumo sacerdotal, pero debemos ser gobernados por Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué manera? Que la obra de la redención, las otras oraciones en los otros evangelios, tenemos que él ora en Getsemaní y le caen como grandes gotas de sangre de su frente, él está sufriendo, ¿sí? Jehová está cargando en él el pecado de todos nosotros, ¿sí? Y está sufriendo. Pero en esta oración sumo sacerdotal que solamente Juan nos muestra, es que a través de ese sufrimiento de Cristo, de esa muerte en la cruz, de esa resurrección, de esa glorificación y de la ascensión y la coronación de Cristo, Cristo es glorificado como el Dios que se hizo hombre y murió por nosotros para salvarnos, y también Dios el Padre es glorificado por la obra de Cristo. Porque recuerden que a veces nos enfocamos siempre en Cristo, que es el centro de todas las cosas, pero Dios es un Dios trino. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, sí, que ha dado su Hijo. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo deben ser glorificados y reciben la gloria, ¿sí? Y Dios, el Espíritu Santo también, quien obra la regeneración en las personas. El Espíritu Santo, Dios,
el Espíritu Santo es quien da el nuevo nacimiento. Entonces necesitamos a este sumo sacerdote Jesucristo. Ahora, para terminar, conociendo esto, que no hemos entrado de lleno todavía a Juan capítulo 17, lo haremos en los próximos domingos. Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, sabiendo que Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía, que es más sublime que los cielos, también vemos en Hebreos 10, del 5 al 14, para terminar, Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacerdote, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Perdón. Verso 10. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo y ofreció un sacrificio santo. Ese sacrificio era él mismo, su mismo cuerpo. Él dice, ofrendas y holocaustos no quisiste, no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. Jesucristo, en su santo sacrificio, aparte de ser sumo sacerdote, también es el sacrificio perfecto que Dios aceptó o aceptaría para limpiarnos de toda maldad. Jesús es el único sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero no entró con sangre ajena. Él entró con su propia sangre para limpiarnos de toda maldad. Por eso la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo es un redentor perfecto, suficiente y glorioso. Ese es el redentor que nosotros tenemos. Ahora la pregunta es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Has visto a Jesús como hermoso, como más sublime que los cielos? ¿Crees que Él ha sido el sumo sacerdote que Dios ha aceptado su sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Porque para esto Dios le preparó cuerpo. Él es el sumo sacerdote, pero que dio su propia vida en rescate de cada uno de los pecadores. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. ¿Dónde está Cristo ahora? Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El oficio sumo sacerdotal de Cristo sigue funcionando porque Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Necesitamos a Cristo todos los días para acercarnos a Dios y para que a través de ese santo sacrificio y su intercesión sumo sacerdotal, cada uno de nosotros sea limpiado día a día por su palabra para poder tener comunión con Dios y entre nosotros también. Necesitamos a Cristo como sumo sacerdote. Y aquel que no ha creído en Cristo, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tendrás paz para con Dios. Eso es lo que hace Jesucristo.
ha dado paz a nuestras almas por el perdón de nuestros pecados. Si no hay paz, posiblemente no haya perdón de pecados. Ven a Cristo, ¿sí? Arrepentite y cree en Él, y Él perdonará todos tus pecados, te limpiará de toda maldad e intercederá por vos todos los días hasta el fin, porque Él es nuestro único sumo sacerdote, un redentor perfecto, suficiente y glorioso. Que el Señor nos ayude a seguir confiando en este Jesús como sumo sacerdote que nos convenía, que traspasó los cielos, que entró al lugar santísimo no hecho con manos, sino que entró a la misma presencia de Dios con su propia sangre para perdonar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por Jesucristo.